La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso, viernes 13 de diciembre del año 2024. Se ha registrado, quizá en los últimos 2 o 3 días, no una polémica, sino una avalancha de opiniones, a cual más de tonta, por no decir estúpida, en relación con el candidato a ser embajador de los Estados Unidos de América en México, que el candidato triunfador Donald Trump ha seleccionado. Hay que decir que esta nominación o esta designación es el primer paso de un proceso. Todavía tiene que recibir la aprobación del Senado norteamericano o de un comité correspondiente para que pueda ser considerado el embajador propuesto por el gobierno norteamericano. Se enviará a México la comunicación correspondiente y el gobierno mexicano ahí tendrá todo el derecho de decir: no otorgo el placet o la aprobación de este candidato, etcétera, y punto. Y entonces el gobierno norteamericano decidirá si propone a otro candidato o simplemente dice: no lo quieres, pues entonces nos quedamos sin embajador, a ver quién se cansa primero. Esa sería en términos generales la situación. Sin embargo, ¿a qué se debe? Bueno, hay que reconocer también que el gobierno mexicano y sus funcionarios, como debe ser correctamente, excepción hecha de esta tontería expresada, porque no expresa otras cosas más que tonterías de la presidente, cuando refiriéndose, creo que a pregunta expresa de un reportero o reportera, no sé, en la mañanera del pueblo, mencionó esto y dijo ella, para resumir su brillante disertación, dijo: con ese embajador o con otro defenderemos nuestra soberanía. Es una cosa muy curiosa esta posición de la anticientífica en el uso del concepto fuera totalmente de la realidad que vive el planeta o los países en el planeta en el tercer decenio del siglo XXI. El concepto de soberanía que esta gente utiliza es el que regía allá por el siglo XIX. Hoy, hablar de soberanía es algo totalmente fuera de la realidad. Los países se han vuelto interdependientes, no aislados. Ese concepto de la soberanía, nadie me puede decir a mí esto y el otro. Este es un mundo donde lo que abunda son los bloques económicos que, al constituirlos y darse una estructura para conducir los elementos fundamentales de cada uno de esos países que integran ese bloque, ceden soberanía a una entidad supranacional. El caso, vamos a decir, emblemático sería la Unión Europea. 27 países han creado una serie de espacios en materia migratoria, en materia democrática, en materia monetaria, de tal manera, pues, que hay decisiones que toma el Parlamento Europeo y los países integrantes de la Unión Europea tienen que aceptar lo que ahí se decida en esta o en aquella materia. Y no hay quien en alguno de los integrantes de esos países, de ese bloque de la Unión Europea, proteste: es que la soberanía, salvo estos loquitos ingleses, y les ha ido como en feria. Ahí están. Vea usted la situación del Reino Unido. Ahora bien, cuando la anticientífica dice: con este embajador o con el otro, siempre defenderemos nuestra soberanía, ¿y quién la está atacando? Esa persona a la que hizo mención un reportero y ella, pues no es embajador. Es un hombre que está retirado y lo convocaron de su retiro
para nominarlo y esperar que el Senado lo apruebe. Pero todavía no es embajador y ahora ya lo acusa prácticamente o ya está cuidándose. Es que no venga a atacar nuestra soberanía porque va a ver cómo le va a ir. Los embajadores no se dedican a violar la soberanía del país que los recibe. Los embajadores, como representantes de su gobierno, se encargan de cuidar los intereses de ese gobierno y de ese país. Eso es lo que hacen, pero no es que vienen específicamente a violar o atentar contra la soberanía. No es así. Pero aquí la anticientífica está pensando en el siglo XIX, yo creo todavía, que es donde su mentalidad aceda y caduca se encuentra ubicada. Ahora bien, un ejército de los buenaonditas se han lanzado en contra del señor Johnson, es un coronel del ejército norteamericano, porque participó durante años en ese cuerpo de élite del ejército de las Fuerzas Armadas norteamericanas, los Green Berets, los boinas verdes, y porque trabajó 20 años en la CIA. ¡Qué pecado! ¿Tendrán idea estas personas de la clase de personas, de profesionales que trabajan en la Agencia Central de Inteligencia? Para empezar, ellos no calificarían, porque con esa actitud que tienen se ve que nada entienden de la situación diplomática o de la geopolítica. Quizá los mejores cuadros que tiene la sociedad norteamericana en materia de análisis sociológico, análisis político y en cosas científicas está en la Agencia Central de Inteligencia y en la Agencia Nacional de Seguridad. Y de repente aquí aparecen estos y se lanzan en contra de alguien que, como dije, todavía no ha sido designado embajador por ese gobierno, por el gobierno de ese país. Y el gobierno que lo reciba o que reciba esa propuesta tiene la facultad de concederle la aceptación o no. Ahora bien, vayamos a la realidad que estos buena ondita ocultan. ¿No les preocupó que el gobierno de López Obrador designara gobernador a un impresentable como Pedro Salmerón, que llevó al gobierno panameño a decir: no concedo el placet para esta persona? López Obrador sabía la clase de araña que estaba proponiendo allá, pero aún así lo envió. ¿Y qué hace Panamá? Su derecho dice: no te recibo esta basura que me estás enviando. Luego, algo más. En Argentina envía a una señora, respetable ella, por supuesto, pero cuyo único mérito es ser viuda de un intelectual amigo del bulto López Obrador. Dice uno, ¿no les dará vergüenza eso? No, les vale. ¿No les dará vergüenza que el gobierno mexicano del bulto haya designado a Omar Fayad, ese impresentable, como embajador en Noruega? ¿O a Jesús Rodríguez en sustitución de Pedro Salmerón? ¿O Quirino Ordaz Coppel, que está en España todavía, etcétera, etcétera? No, no les preocupa. Pero que no elija el candidato triunfador Donald Trump al señor Johnson para iniciar el proceso que terminaría en la aprobación del Senado norteamericano, y ya están rasgándose las vestiduras. No sean hipócritas, señores. No sean hipócritas. ¿O acaso temen que este embajador, con la experiencia que tiene, llegue a presionar para llevar a juicio a un buen número de funcionarios de alto nivel de Morena que están en los gobiernos estatales y en el gobierno federal por sus ligas con el crimen organizado? Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos. Mientras tanto,
pues vamos a esperar que el Senado norteamericano haga su trabajo, que el candidato triunfador rinda la protesta de ley y empiece a ser presidente de los Estados Unidos. Lo demás es pura literatura y barata. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel y nos vemos mañana sábado y pasado mañana el domingo, porque ya sabe, hay mañaneras el sábado y el domingo de cada semana. Gracias otra vez y estamos en términos laborales terminando otra semana. Muchas gracias por su presencia.